Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Ahora nos toca dar el examen del tercer parcial. Debido a los casos y a la escalada que tenemos con el repunte del COVID en esta segunda etapa, lo que se va a hacer es dejar las reuniones presenciales, por lo menos en esta asignatura, para evitar que tengamos el contacto personal entre cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se les va a facilitar a través del Google Classroom justamente dos archivos, los cuales son estos. Uno que contiene las preguntas del examen y el otro que contiene la base de datos del SPSS. Para esto lo que tienen que hacer es abrir el SPSS y responder a cada una de las preguntas. Y justamente en este video se les va a mostrar cómo responder cada una de las preguntas, algunas preguntas de ejemplo que pueden contener en el examen del tercer parcial. Muy bien, primeramente abrimos el archivo de las preguntas del examen, que está en Word. Acá tenemos las 5 preguntas, los 5 ejemplos que les van a servir para poder que ustedes puedan responder cada una de las preguntas del examen. Y a continuación abrimos el archivo que tiene la base de datos, en este caso el archivo de SPSS. En sus computadoras cada uno de ustedes, doble clic y ya saben, y el documento, bueno, dependiendo de la velocidad de sus computadoras, inmediatamente se va a abrir. Y efectivamente, acá tenemos la vista de variables. Miren, en este caso para este ejemplo son 23 variables, y en la vista de datos tenemos nosotros 94 casos de estudio con diferentes datos para cada una de las variables. Para poder saber qué significa cada una de las variables, donde nos vamos a la vista de variables, por ejemplo, la variable que dice K nos indica acá, perfecto. Como les decía, podemos ver en la etiqueta nosotros una descripción más detallada de cada una de las variables. Por ejemplo, en estas variables que tienen una codificación bastante especial, K, que nos está indicando cuál es el nivel de calcio del paciente, la P, el fósforo, creatinina y todo lo demás. Para las otras variables, por ejemplo, miren acá esta variable TEBOL, que nos indica que es el tiempo de evolución de la enfermedad, está representada en años. INGSA nos indica la ingesta de calcio, si tiene suficiente o tiene insuficiente, y acá están los valores para cada una de las variables. La vista de variables entonces nos muestra una descripción bien detallada de cada una de las variables, y para eso justamente ¿dónde vamos nosotros? A la columna de etiqueta. Etiqueta nos muestra los valores que tiene cada una de las variables y además nos indica cuáles son los datos que tiene cada una de estas variables. Entonces etiqueta nos va a ayudar mucho a la hora de responder cada una de las preguntas. Comencemos a hacer eso. Nos vamos a ver las preguntas del examen. Primera pregunta, nos dice complete la siguiente tabla. Nos están dando unos grupos etarios y nos dice que llenemos la frecuencia para cada uno de estos grupos etarios. Los grupos etarios, no se olviden, trabajan con la variable edad. Veamos si tenemos nosotros la variable edad dentro de los datos que nos han facilitado. Vemos nuestros datos y efectivamente, miren, tenemos una variable que dice edad, la edad del paciente en años. Veamos cómo están los datos y acá lo tenemos. 23, 35, 51 y todos los datos, todas las edades de cada uno de los pacientes. Así como está, nosotros no podemos utilizar esta variable para poder dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agrupar la variable edad de acuerdo a estos intervalos, de acuerdo a estos grupos etarios. Pues realicemos eso. Tenemos la variable edad, perfecto. Pues ahora ¿qué hacemos? Nos vamos a transformar agrupación visual. ¿Con qué vamos a trabajar? Justamente con la edad del paciente. Seleccionamos esta variable. Si no la llevan con el mouse, simplemente con esta flechita un solo clic y ya tenemos edad del paciente. Continuar. Lo primero que tenemos que hacer, colocar el nombre de la variable. Cualquier nombre, pero por ejemplo yo lo voy a colocar, a ver, por ejemplo mi nombre, Willy. Ese va a ser el nombre de la variable agrupada. Pueden colocarle cualquier nombre. Lo único que no tienen que colocar es espacios entre el nombre. No pueden colocar algunos símbolos especiales que no les va a aceptar. Una palabra simple, en mi caso le he colocado Willy como nombre de la variable resultante. Y va a estar como etiqueta edad del paciente, años agrupado.
Con este nombre la vamos a encontrar. Siguiente paso, creamos los puntos de corte. Dice, posición del primer punto de corte. ¿De dónde saco yo este valor? Tengo que sacar de los intervalos que a mí me han facilitado. Veamos cuáles son los intervalos. El primer intervalo dice menores de 21 años. ¿Cuál es el límite superior de este intervalo? El límite superior es 20 años. Las personas que tienen 21 años ya no están contempladas en este intervalo. ¿Por qué? Porque dice menores de 21 años. Una persona que tiene exactamente 21 años no es menor de 21 años. Por tanto, el límite superior en este caso es 20 años. La última persona que va a estar contemplada en este intervalo es una persona que tenga 20 años. Ya hemos identificado el límite superior de este intervalo, menores de 21 años, 20 años. Entonces colocamos eso acá, primer punto de corte, 20. Número de puntos de corte. ¿Qué me está preguntando? ¿Cuántos intervalos quiero crear? No nos olvidaremos. El límite superior, el intervalo superior ya está creado. Con esa consideración veamos cuántos intervalos necesitamos. 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué hemos dicho? El límite superior ya está creado. Por tanto necesitamos 1, 2 y 3. De los 4 solamente necesitamos 1, 2, 3, nada más. El último ya se ha creado por defecto. Entonces, número de puntas de corte, 3. Anchura, dejamos el valor que nos ponga la computadora, no hay problema. Aplicamos esto. Siguiente paso. Miren, ya tenemos 1, 2, 3, los 4 intervalos, los 4 grupos etarios que estábamos necesitando. Ahora comencemos a cambiar los valores de sus límites superiores para cada uno de los intervalos. El primero ya está. Veamos el segundo. ¿Dónde es el límite superior? Segundo me dice de 21 a 24 años, exactamente hasta 24 años. Por tanto, el límite superior de este intervalo es 24. Y colocamos ese valor. Nos vamos al SPSS y colocamos, borramos lo que está acá, 24. Listo. Siguiente límite superior. Veamos. Me dice de 25 a 28 años, exactamente hasta 28 años. Por tanto, el límite superior es, en este caso, 28. Y colocamos eso dentro del SPSS 28. Superior lo dejamos tal cual está, no tenemos que modificar nada. Coloquemos las etiquetas. ¿Dónde están las etiquetas? Estas son las etiquetas. Vamos a copiar y pegar tal cual está. Primera etiqueta, menores de 21 años. Copiar, nos vamos al SPSS, botón derecho, pegar. Perdón, a ver, ya, bueno, aquí tenemos menores de 21 años. Siguiente etiqueta, de 21 a 24 años, botón derecho, copiar, botón derecho, pegar. Siguiente etiqueta, botón derecho, copiar, botón derecho, pegar. Estamos copiando y pegando las etiquetas que ya tenemos en el examen. Última etiqueta, mayores de 28 años, copiar, botón derecho, pegar. Listo, ya tenemos las etiquetas, tenemos los intervalos cada uno definido, tenemos el nombre de la nueva variable, por tanto colocamos aceptar. ¿Se va a crear una variable? Sí, perfecto, aceptar. Ya se ha creado. ¿Dónde vamos a ver los resultados? Justamente los vamos a ver en la vista de datos. Y tiene que haber efectivamente una nueva variable que se llama Willy en este caso, donde tiene los grupos etarios que nosotros necesitamos para dar respuesta a esta pregunta, para completar los valores de esta tabla. Pues ahora completemos eso. ¿Cómo vamos a sacar? Me dice frecuencia, pues saquemos la frecuencia. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. ¿De qué variable? La última variable que se ha creado. Y está justamente con el nombre edad del paciente agrupado y entre paréntesis Willy. En este caso no tenemos ningún gráfico, por si acaso no me estoy viendo, no necesitamos gráficos, solamente las tablas. Aceptamos y veamos acá.
Y acá tenemos la tabla que nos están pidiendo. Menores de 21 años, 16. De 21 a 24 hay 16 personas. De 25 a 28 años hay 18 personas. Mayores de 28 años hay 44 personas. Y en total tenemos nosotros 94 personas, 94 casos de estudios que han sido parte de nuestro trabajo. Pues llenemos ahora esos datos. Nos vamos al documento de Word donde están las preguntas. Menores de 21 son 16. De 21 a 24, 16. De 25 a 28, 18. Mayores de 28, 44 y nada más. Ya hemos dado respuesta a esta primera pregunta. De esa forma, realizando una agrupación de datos y sacando la frecuencia de la última variable que hemos agrupado. Siguiente caso, algo similar, complete la siguiente tabla, pero en este caso me dice índice de masa corporal. Aquí están los intervalos y además me está mostrando una fórmula. El índice de masa corporal se calcula como dividiendo el peso que tiene que estar en kilogramos del paciente entre la altura que está en metros elevado al cuadrado. Hagamos esto. Veamos si tenemos el peso y la estatura o la altura del paciente. Veamos los datos que nos han dado. Nuevamente a la vista de variables. Tenemos edad, sexo. Miren, aquí tenemos el peso. El peso del paciente en kilogramos. Y en este caso la talla. Fíjense, la talla del paciente está en centímetros. No está en metros como me han pedido. Por tanto, primero tengo que la talla, la altura, la estatura del paciente, tengo que convertir de qué? De centímetros a metros. ¿Cómo se hace una conversión de centímetros a metros? Fácil. Veamos las tallas de los pacientes. Miren, este caso de estudio mide 173 centímetros. ¿Cuántos metros mide? 1,73. ¿Qué hemos hecho? En nuestras cabezas hemos dividido este valor entre 100 para que de 173 se convierta a 1,73. ¿Cómo se convierte de centímetros a metros? Los valores en centímetros lo dividimos entre 100. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque en este caso, en este ejemplo, la talla del paciente me la han dado en centímetros. Pero ¿qué me dice la fórmula? La talla del paciente yo la necesito en metros. Por eso que primero tenemos que convertir de centímetros a metros. Si les hubiesen dado la talla del paciente en metros, ya no tenemos que hacer esa conversión. Eso tengan mucho cuidado. Muy bien, entonces primeramente vamos a convertir la talla de todos los pacientes de centímetros a metros. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a transformar, calcular variable. ¿Qué se va a llamar nuestra nueva variable? Que se llame talla metros. Sí, listo, talla metros. ¿Cuál es la fórmula? Expresión numérica. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Buscamos dónde está la talla, número, edad, sexo, peso, talla. Aquí está la talla del paciente. La talla del paciente hemos dicho dividido entre 100. La talla que estaba en centímetros lo vamos a dividir entre 100. ¿Para qué? Para que obtengamos la talla, la estatura, la altura de los pacientes en metros. Nada más. Esa es la fórmula, así de sencillita, el nombre de la variable y lo único que necesitamos. Aceptamos. ¿Y dónde vemos los resultados? En la vista de datos. Y efectivamente tenemos una nueva variable al final que dice talla metros. 1,75, 1,73 y todos los demás valores para cada uno de los pacientes. Ahora, tenemos la talla en metros y tenemos el peso de los pacientes en kilos. Acá lo tenemos. El peso 72, 83 y demás está en kilos. Tenemos peso en kilos, tenemos talla en metros. Por tanto, ahora sí podemos calcular el índice de masa corporal para cada uno de los pacientes. Peso en kilos, altura en metros. Hagamos eso. Nos vamos a transformar otra vez a calcular variable. Borramos lo que estaba más antes. Borramos ese nombre, borramos la fórmula. Listo. Nombre de variable, índice de masa corporal, IMC. Es un estándar que se llame así. La fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Peso en kilogramos. Veamos dónde está el peso en kilogramos. Peso del paciente en kilos. Peso. ¿Qué más dice la fórmula?
dividido, coloquemos el dividido, ¿entre qué lo vamos a dividir? Entre la estatura, entre la altura, entre la talla, con cualquier nombre, entre la estatura del paciente en metros elevado al cuadrado. Hagamos eso. La estatura del paciente en metros, ¿dónde está? Aquí está, talla metros, la última variable que hemos creado. Entre la talla del paciente en metros, ¿cómo elevamos al cuadrado? Utilizamos este operador, 2 asteriscos seguidos. Elevado a ¿cuánto? El cuadrado es el número 2 y colocamos el número 2. Y acá tenemos nosotros la fórmula, la expresión numérica para poder calcular el índice de masa corporal de todos los pacientes que nosotros tenemos registrados sus datos, el peso en kilos, el peso en kilos dividido entre la talla en metros. La talla en metros pero elevado al cuadrado. Aceptamos. Otra vez nos vamos a la vista de datos para poder ver si se ha creado una nueva variable que se llama IMC con el índice de masa corporal de cada uno de los pacientes de acuerdo a su talla en metros y a su peso en kilos. Pero aún en este momento todavía no podemos dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Tenemos los valores, miren, aquí están los valores, la última variable que se ha creado. Pero estos valores tenemos que agruparlos de acuerdo a estos intervalos. Entonces, realicemos eso. Vamos a agrupar esta variable IMC. Transformar, agrupación visual. Y ahora buscamos la variable IMC. Con esta vamos a trabajar. Continuar. Variable agrupada, ¿qué se llame? A ver, que se llame, por ejemplo, no sé ya, IMC agrupado. Así se va a llamar mi nueva variable. Perfecto. Creamos los puntos de corte. Primer punto de corte, ¿cuál es mi primer límite superior del primer intervalo? Me está preguntando eso. Vamos a ver. El primer intervalo es este. Menor a 18,5 bajo de peso. ¿Cuál es el límite superior? 18,5. No. El límite superior es el valor anterior a 18,5. Por eso dice menor a 18,5. ¿Cuál es el anterior? 18,4. Entonces, límite superior, en este caso, 18,4. Número de puntos de corte. ¿Cuántos intervalos quiere crear? Me está diciendo. Veamos. 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué hemos dicho? El límite superior ya se ha creado. Fíjense. Movemos esta ventanita. Límite superior ya está creado. Por tanto, no requerimos el límite superior. Entonces, ¿cuántos queremos? 1, 2, 3. El último ya no lo tomamos en cuenta. Ya se ha creado por defecto. Entonces requerimos acá nosotros 3 puntos de corte, 3 intervalos. Anchura, nuevamente les digo, déjenlo tal cual el valor que les salga. Si no les sale algún valor, por ejemplo, miren, aquí no me ha salido nada, colóquenle cualquier valor. Por ejemplo, 10 le voy a colocar y listo. Porque si no colocan algún valor acá, el botón de aplicar no se habilita. Tiene que tener algún valor. Yo le estoy colocando 10 porque no me ha aparecido nada. Aplicar. Y si les aparece algún valor, lo dejan tal cual está. Aplicar. Ahora, siguiente paso, comenzaremos a colocar los intervalos correctos en cada uno de estos puntos de corte que hemos creado, en cada uno de estos intervalos. El primero está bien, 18,4. Trabajamos con el segundo. Veamos cuál es el límite superior de nuestro segundo intervalo. Dice, de 18,5 a, o sea, hasta 24,9 son peso normal. Límite superior en este caso, 24,9, porque dice a 24,9. Exactamente hasta este valor. Borramos lo que está acá, 24,9. Listo. Siguiente límite superior, veamos. De 25 a 29,9, exactamente hasta 29,9. Por tanto, este es nuestro otro límite superior, 29,9. Borramos lo que tenemos acá, 29,9. Y nada más. El superior lo dejamos tal cual está, no hay problema. Coloquemos las etiquetas. Vamos a copiar y pegarlas. Lo pinto, botón derecho, ya saben, como en el anterior caso.
copiar, botón derecho, pegar. Siguiente límite, pintamos, botón derecho, copiar, nos vamos al SPSS, segundo límite, pegar. Tercer límite, pintamos, copiar, botón derecho, pegar. Y el último límite me dice mayor a 29,9, obesidad. Por tanto, copiar. Y nos vamos acá, pegar. Exactamente. Ya tenemos las 4 etiquetas, tenemos los límites definidos. Aceptamos, aceptar, y ya se ha creado. ¿Dónde vemos los resultados? Nuevamente, en la vista de datos. Y acá tenemos IMC agrupado. El IMC, pero agrupado de acuerdo a los intervalos que hemos dicho. Finalmente, para poder dar respuesta a esta pregunta, saquemos la frecuencia de esta última variable que hemos agrupado, del índice de masa corporal agrupado. Hagamos eso. Esta variable vamos a utilizar para poder sacar la frecuencia justamente de esta variable. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Edad del paciente no. Ahora necesitamos el IMC agrupado. Aceptar. Y acá tenemos, veamos, menor a 18,5. Bajos de peso, ¿cuántos hay? Hay 2. De peso normal hay 68. Con preobesidad hay 15. Con una obesidad mayor hay 9. Total 94 pacientes, 94 casos de estudio. Colocaremos estos valores. Nos vamos al Word. Aquí dice que hay 2. De 18 a 29 con peso normal hay 68. Con preobesidad veamos cuántos hay. 15. Y finalmente con obesidad hay 9. Y de esta forma hemos dado respuesta a la siguiente pregunta. Bajamos a la tercera. Hasta acá, como han visto, que son preguntas para poder realizar agrupación de variables y además sacar la frecuencia de la variable que hemos agrupado. De ese tipo son las 2 primeras preguntas o los 2 primeros ejemplos. Tercera pregunta. Ahora ya me está preguntando, bueno, ¿cuántas personas consumen moderadamente alcohol y también consumen tabaco? Ya es una pregunta más directa, un número específico. Veamos si tenemos variables que nos digan quiénes consumen alcohol, quiénes consumen tabaco. Veamos si hay eso. Nos vamos a la vista de variables, veamos. Edad, sexo, peso, talla, tiempo, tabaco. Aquí hay una variable que me habla de quiénes consumen tabaco y quiénes no consumen tabaco. Y a continuación hay una variable de quiénes consumen alcohol moderadamente, excesivamente o no consumen alcohol. Tenemos nuestras 2 variables. Por tanto, como se tratan de 2 variables, ya no es una sola variable, son 2 variables. Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que hacer un cruce de variables. Una variable que me indique quién consume moderadamente alcohol y otra variable que indica quiénes consumen tabaco. Haremos un cruce de esas 2 variables. La variable que tiene los datos del tabaco y la variable que tiene los datos del alcohol. Veamos eso. Para hacer cruce de variables, ¿qué hacemos? Nos vamos a analizar tablas personalizadas. Acá le digo no volver a mostrar esto, aceptar, listo. Necesitamos tabaco y necesitamos, aquí está, consumo de tabaco, consumo de alcohol. El tabaco, fíjense, lo voy a dejar en columnas. No estoy moviendo donde sea, suelto no funciona nada. ¿Dónde tengo que soltar? Exactamente donde está la palabra columnas. Listo. Alcohol. Lo vamos a dejar en filas, pero no estoy soltando donde sea. Lo voy a soltar exactamente donde está la palabra filas. Y ya está. Aceptamos. Y aquí tengo la tabla que me permite dar respuesta a eso. Busquemos el dato que nos están pidiendo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántas personas consumen moderadamente alcohol y además también consumen tabaco? Buscaremos eso. Primeramente es referente al alcohol.
No consumen, moderado, excesivo. Moderado. En la fila del medio está la respuesta. Respecto al tabaco, sí consume. 1 sí, 2 no. Moderado, sí. Y aquí está. Este número 34 me permite responder a mí. Hay 34 personas que consumen moderadamente alcohol y también consumen tabaco. ¿De dónde he sacado este 34? Lo he sacado justamente de estos resultados. 34 que sí consumen tabaco y además esos 34 consumen alcohol moderadamente. Así se hace un cruce de variables. Veamos otro ejemplo. ¿Cuántas mujeres que consumen tabaco tienen presencia de retinopatía leve? Veamos qué variables van a intervenir. ¿Cuántas mujeres? Veamos si tenemos una variable que me permita a mí saber el sexo del paciente. Ya, una variable, hombre o mujer. La variable sexo. Siguiente, que consumen tabaco. Veamos si hay una variable que nos diga algo del tabaco. Efectivamente, acá tenemos la variable consumo de tabaco, si no. Ya son dos variables. Veamos qué más dice. Tienen presencia de retinopatía leve. Veamos si hay alguna variable que me indique que tienen o no tienen retinopatía leve. Y acá la tenemos. Retin se llama la variable. Presencia de retinopatía, 1 no, 2 leve, 3 grave. Así está codificada esa variable. Y entonces ahora tenemos que hacer, fíjense, un cruce de 3 variables. Ya no es 2 como en el anterior caso. Ahora son 3 variables. Sexo, la variable retin y la variable tabaco. Pues trabajemos con eso. Analizar, tablas personalizadas. Borramos lo que estaba acá. Le quito esta, listo. ¿Qué tenemos que cruzar? Primeramente la variable sexo. Lo voy a colocar en columnas. Hombre o mujer. Siguiente variable era tabaco. Lo voy a colocar en filas. Y finalmente era la presencia de retinopatía. Acá está. Presencia de retinopatía. ¿Dónde lo coloco? En columnas, en filas. Ya, lo dejaremos en columnas. Pero vean, no lo estoy soltando acá. No acá, tampoco acá, tampoco acá. Lo estoy soltando encima de la palabra que dice columnas. O si quieren, encima de la palabra que dice filas. Pero no fuera de esos sectores. Columnas, listo. Ya están las 3 variables, retinopatía, sexo y consumo de tabaco. ¿Aceptamos? Ahora busquemos el resultado. ¿Cuál era la pregunta? Mujeres que consumen tabaco tienen presencia de retinopatía leve. Veamos cómo están las variables. Primeramente, consumo de tabaco, sí. La respuesta está en esta fila, en la segunda fila. Retinopatía decía leve, es el número 2, aquí está leve. En esta puede ser este valor o este valor. ¿Qué más decía? Mujeres. Mujer. Hay una mujer que tiene retinopatía leve y además esta mujer sí consume tabaco. Una sola que cumple esas condiciones. Nos vamos al Word y efectivamente existe una mujer que consume entonces existe una mujer que consume tabaco y tiene presencia de retinopatía leve. Punto. Con eso nosotros hemos dado respuesta a esta cuarta pregunta. Y finalmente dice, en una tabla muestre y explique cómo está el consumo de alcohol de sus casos de estudio. En una tabla. Para dar respuesta a esto, ¿qué hago? Facilito. ¿Cuántas variables van a entrar acá? En una tabla no es variable. Muestre no es variable. Explique no es variable. ¿Cómo está el consumo de alcohol? La variable consumo de alcohol, una variable. En sus casos de estudio, esto no es variable, se refiere
a todos los pacientes con los cuales yo he trabajado. Una sola variable entra en esta respuesta. En una tabla, ¿cómo saco la tabla? Pues con frecuencias. Frecuencia de la variable consumo de alcohol. Hagamos eso. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Quitamos la variable y me decía consumo de alcohol. La variable alcohol necesitamos para este caso. Justamente aquí está, la variable alcohol. Vamos a sacar la frecuencia de esta variable. Analizar estadísticos, frecuencias. Buscamos peso, consumo de alcohol. Aquí está. Consumo de alcohol. Aceptar. Y ahí está. No consumen 14. Moderadamente consumen 79 y excesivo consumen una sola persona. Entonces, ahora me dice que muestre y además explique. Primeramente vamos a explicar. De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede apreciar que hay 79 personas, 79 pacientes que consumen el alcohol moderadamente. Pacientes que consumen moderadamente el alcohol. ¿Qué más? Hay 14 que no consumen. Se puede evidenciar que 14 personas no consumen alcohol. Y finalmente, hay solo una persona que consume el alcohol excesivamente. Es eso lo que dice la tabla. Y con esto hemos dado respuesta a estos 5 ejemplos. Cruce de variables y de la variable resultante hemos sacado una frecuencia. Cruce de variables y de la variable resultante hemos sacado su frecuencia. Agrupación de variables. Estos casos son agrupación de variables. Acá. Cruce de variables de 2 variables y hemos dado la respuesta. Cruce de 3 variables y hemos dado la respuesta. Frecuencia de una sola variable y hemos interpretado esos resultados. De esta forma, entonces, jóvenes, ustedes tienen que ir respondiendo cada una de las preguntas. Una vez que terminen de responder la última pregunta, ¿qué van a realizar? En el SPSS, aquí están todos los resultados. Se van aquí al lado izquierdo, dice resultado. Fíjense cómo se ha pintado todo de un color amarillo. Hasta la última. Vamos a copiar estos resultados. Botón derecho, copiar. De una sola vez, todas las tablas que están acá las vamos a copiar. Copiar. Esperamos que ya está, ya se ha copiado. Fíjense, todas las tablas están pintadas con este color amarillo. Nos vamos al Word. Al finalizar, después de la última pregunta, botón derecho, pegar. Y aquí están todos los resultados. Todas las tablas que yo he obtenido, ¿en dónde? En el SPSS. Están desde la primera hasta la última. Están. Una vez que tenemos todo copiado acá, ¿qué hacemos? Lo grabamos. ¿Con qué nombre lo van a grabar? Miren, yo lo voy a grabar acá en el escritorio de mi computadora. Respuestas tercer parcial. ¿Pero qué más? Ya saben, sus iniciales. En mi caso, Wilfredo Michel Hinojosa, WMH. Con este nombre, respuestas tercer parcial y sus iniciales. Guardar. Lo cierro. Veamos en el escritorio. Y efectivamente aquí está. Respuestas tercer parcial, WMH. ¿Qué hago con este archivo? Me lo tienen que mandar a través de la plataforma. Vamos a la plataforma. Estamos acá en la plataforma Informática Médica. Y efectivamente aquí les he habilitado el enlace para que puedan presentar examen de tercer parcial. Entramos a examen de tercer parcial. Bueno, me voy a conectar con otra cuenta ya. A ver.
Bueno, esto por supuesto ustedes no lo van a hacer, yo solamente para que puedan ver cómo enviar el documento, aunque ya saben enviar esto, pero muy bien. Acá voy a utilizar la cuenta de ejemplo que tenemos. Entramos con esta cuenta y perfecto. Ya estoy, ya me he conectado con mi nombre de usuario y contraseña, ingreso a la asignatura, voy a examen de tercer parcial al enlace y a partir de este momento ya pueden presentar la tarea. La tarea no les va a tomar más de 1 hora. Tienen poca práctica, máximo 2 horas les va a tomar para realizar lo que hemos hecho. Agregan la entrega. Ya saben dónde está el archivo, hemos dicho, está en el escritorio. Acá tengo la ventanita, voy al escritorio y efectivamente acá buscamos. ¿Dónde estamos? Modelo, preguntas, respuestas. Aquí está el archivo. ¿Cómo lo subo? Acá me dice, arrastre su archivo y suéltalo acá para subir. Pues voy a hacer eso. Respuestas, lo arrastro, lo suelto. Ya está. Guardar cambios. Esperamos unos segundos. Y efectivamente dice enviado para calificar. Con esto ya me han mandado su archivo con las respuestas para que yo pueda calificar. Ojo, si ustedes me mandan su archivo solamente con las respuestas de esta forma y no mandan todo lo que han hecho en el SPSS, tal como hemos copiado y pegado, no se les va a calificar, van a tener 0. ¿Cómo valen esto? ¿Cómo yo puedo saber que ustedes han realizado efectivamente estas tablas? Pues justamente con estos datos que lo tienen que copiar acá. Acá efectivamente dice cuál es el nombre de archivo que han utilizado y además hay diferentes códigos que a mí me pueden indicar que ustedes realmente han hecho este trabajo y no lo han copiado de alguno de sus compañeros, porque las preguntas es la misma para todos los 3 primeros. Pero yo con estos datos que me están mandando voy a poder saber si lo han hecho ustedes o lo han copiado de alguno de sus compañeros. Si en algún momento mandan la copia de alguno de sus compañeros, ambos van a tener o muchos van a tener la nota de 0, todos los que han copiado. Tengan mucho cuidado con eso, jóvenes. Por tanto, primera parte, responder a cada una de las preguntas. Segunda parte, copiar los resultados como lo hemos hecho del SPSS. Copiar y pegar nada más. Y el archivo con los resultados tienen que mandármelo. Si no hacen eso, lamentablemente van a tener la nota de 0 en este tercer parcial. Si copian los resultados de esta forma y han respondido adecuadamente cada una de las preguntas, por supuesto que van a tener sus 35 puntos. Muy bien, jóvenes, esas serían las indicaciones para este tercer parcial. Adjunto en esta clase de Classroom les he mandado este video donde pueden ver ustedes cómo realizamos todo esto y además también tienen los archivos con las preguntas en Word y la base de datos en SPSS para que puedan dar respuesta a esto, crear su archivo con respuestas tercer parcial, sus iniciales y enviármelo a la plataforma. Tiempo límite para hacer esto el día viernes hasta las 11 de la noche con 55 minutos. Pasa un minuto, pasa un segundo de esa hora, lamentablemente la plataforma ya no les va a recibir las respuestas. Y si no lo envían a través de la plataforma, lamentablemente van a tener 0. Tienen hoy lo que queda del día, miércoles, jueves y viernes todo el día. Tienen casi 3 días y medio para poder dar respuesta a este examen. Mucha suerte, jóvenes, eso sería todo. Hasta luego.